No te voy a mentir, pero he tardado 15 horas aproximadamente en preparar este vídeo que vais a ver a continuación, ya que es el resumen de lo que tienes que saber sobre la próxima narrativa de inteligencia artificial cripto. Todo lo he sacado de Twitter, de podcast bastante densos sobre criptomonedas y también inteligencia artificial, y sobre todo también muchos posts de Reddit y de artículos de prensa en Google. Por lo que si ahora mismo te quieres posicionar antes que el resto de personas, mira este vídeo hasta el final. Y esto es simplemente la base para empezar. Hay mucha más información que ya tengo guardada, pero quería preparar este vídeo como base para aquellos que queráis empezar. Pero ahora mismo nadie en español está hablando de todo lo que vais a ver a continuación, por lo que consideraros pioneros en esto, ya que vamos a hablar sobre mucha información alfa. Entonces, para ello, ¿bullrun de solo meme coins, sí o no? Esta es una pregunta que me gustaría debatir en los comentarios, ya que personalmente hemos visto que las meme coins pues han tenido muchísimo protagonismo a lo largo de los últimos meses, pero esto se va a acabar tarde o temprano. No sabemos cuándo, pero es importante ver cuál puede ser la próxima narrativa que pueda explotar. Entonces, en este caso tenemos dos gráficos. El de la izquierda es de los últimos 10 días y estamos viendo que las memes son el peor rendimiento de los últimos 10 días. Estamos viendo como, por ejemplo, el gaming, DeFi, L2, las Layer 2, AI y también Layer 1 están superando sin lugar a duda a las memes. Las memes han hecho un rendimiento en torno a un 14-13% y tenemos el gaming DeFi que lo están haciendo muy bien, por lo que esto pueden ser ya los primeros síntomas a una posible rotación de capital y de tendencias. Y luego en el gráfico de la derecha, en vez de los 10 días, tenemos un gráfico de los últimos 30 días, como por ejemplo ahora mismo las memes tenían mucho protagonismo justamente a inicios del mes pasado de noviembre, pero se han estancado desde mitades de noviembre y ahora parece ser que no están recuperando pues esa distancia que tenían al gaming y también a la inteligencia artificial. Es decir, que se están juntando todas de nuevo y aquí podemos ver un cruce de tendencias y esto puede significar un antes y un después para de aquí a los próximos meses. Dicho esto, narrativas ganadoras a tener en cuenta: gaming, inteligencia artificial y DESTI, ¿vale? DESTI es Decentralized Science, que es ciencia descentralizada, que entraremos brevemente a explicar qué significa, y vamos a hablar bastante de esto en el canal, ya que son las que más controlo honestamente. Si tengo que hablar de Layer 1, de DeFi o de otras cosas, pues a mí me cuesta bastante, incluso de Real World Assets, de tokenización de activos reales, no es mi main foco y no es mi meta. Pero sí que es cierto que en gaming y inteligencia artificial podéis estar tranquilos porque me estoy posicionando bastante y vamos a aprender muchísimo en este canal. Entonces, para ganar hay que apostar cuando nadie cree. ¿Por qué digo esto? Pues porque justamente a inicios del año, o sea, de este mismo año, el 23 de marzo, ya hicimos el primer vídeo de cómo identificar meme coins que explotarán, cuando prácticamente nadie quería hablar de meme coins, todo el mundo aún estaba con utilities, y yo lancé un triple por el qué dirán, ¿no? Porque realmente estaba viendo pues que las métricas on-chain daban muchos inflows, estaban entrando muchos dólares en meme coins y por eso me quise posicionar, y al final pues obviamente hay que llevar la contraria hasta que el tiempo te dé o no te dé la razón. Porque yo ahora mismo os puedo decir que la inteligencia artificial puede ser un boom de aquí a los próximos meses en 2025, pero puede ser que al final me equivoque. Pero al final tú tienes que tener una tesis, ¿no? Ya que el dinero se hace cuando nadie habla de un tema. Cuando todo el mundo habla, empieza tu salida. Y de hecho, sobre las meme coins, aquellos que seáis un poquito más OGs del canal, ya estuvimos hablando en el verano pasado con Bitcoin y con Mockcoin, que estaban apenas entre 20-30 millones de dólares, y son monedas, por ejemplo, que Mockcoin ahora mismo está listada en todos los grandes exchanges de todo el mundo, y si no hubiese vendido esa moneda, no sé si tendría un por 300 o un por 400, porque fue una locura el punto de entrada, el cual pues yo tuve la oportunidad de entrar. Lo que pasa que tú no vas a estar holdeando hasta el final, tú tienes que ir tomando profits, entonces al final no me hice esa cantidad loca, ¿no? Pero tienes que tener esa convicción y sobre todo tienes que tener tu propia tesis y confiar hasta el final, pero te tienes que basar en números y en evidencias, porque si simplemente estás tirando una flecha en el aire, lo que va a pasar es que te va a dar directamente a los ojos cuando vuelva a caer. No, tienes que encontrar algo cuando dispares, ¿no? Entonces, vayamos a por lo siguiente, ¿no? Toca buscar las fuentes de información de los sectores emergentes o seguir la atención que provocan los creadores de contenido. Y esta es la realidad, y porque ahora mismo vuelve a salir aquel pesado de Alex Becker, Elliot Trades, CryptoBunter, Altcoin Daily.
Pues porque realmente estas personas, si tú revisas qué están subiendo, son un indicador fiable de la tendencia. Ojo, no de los tokens que ellos vayan a comprar, porque esto ya es muy personal, pero sí que es cierto que de lo que estén hablando ellos normalmente suele marcar la tendencia, porque al final ellos mueven el retail y el retail suele estar en la tendencia. Lo que pasa que suele estar en la tendencia al final de los tokens cuando ya las ballenas han comprado. Entonces, si vamos siguiendo estos canales, el de Altcoin Daily, CryptoBunter, Alex Becker y Yellow Trades, os aseguro que más o menos podréis saber ahora mismo dónde está el meta. Entonces, aparte de esta información, hablaremos de muchos tokens que ahora mismo tienen un potencial increíble y lo digo de corazón. Os explicaré también cómo los podéis descubrir, pero sobre todo suscribiros al canal porque la gran mayoría de personas que ven los vídeos no están suscritas. Suscríbete ahora y ya luego al final del bullrun de suscríbete, pero cada hora que pasa tras ver un vídeo en YouTube mío significa perder oportunidades. Entonces, para tendencias macro sirven o si promocionan tokens con market cap bajos y que tú tras revisar ves potencial. Esto a los influencers que os he comentado. Su reputación es alta y tienen proyectos propios. No la ensuciarán por unos cochinos dólares. Esa es la realidad. O sea, no me imagino Elliot Trades que tiene Superverse o Alex Becker que tiene NeoTokyo que vayan a hablar de cualquier tontería para ganar unos cochinos dólares. O sea, realmente tienen tanto dinero que seguramente lo que estén promocionando es porque tienen la fe de que seguramente a largo plazo serán tokens que tendrán una revaloración. Entonces, importante, el dinero no está en el mercado hispano, el dinero está en el mercado anglosajón. Al que le guste esto que acabo de decir, que es un facto genial, y el que no, pues que se lo replantee porque realmente el dinero está ahí. Entonces, vamos a entrar en materia porque ahora viene lo más interesante del vídeo. Atentos, si hace falta que veáis este vídeo 3 veces lo veis porque hay mucho alfa, pero vamos a hablar de inteligencia artificial, pero sí que es cierto que el gaming es también un meta, ¿vale? El meta del gaming llegará tarde o temprano y va a ser muy fuerte. Como va a ser tan fuerte, se está gestando poco a poco. Ya llegará el momento de las utilities y del gaming, pero del gaming queda todo dicho porque ya he hecho muchos vídeos en el pasado y cuando entre el gaming hablaremos bastante del sector. Y también tenemos el DESTI, ¿vale? Que es la ciencia descentralizada. Esta narrativa es una que de momento no he hecho tanto ruido como el resto de narrativas, pero tenéis que tener en cuenta que está respaldada ni más ni menos que por CZ, fundador de Binance, Vitalik, fundador también de Ethereum, y Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase. Y como veis aquí, DESTI es un movimiento que utiliza la blockchain para descentralizar y democratizar la ciencia, promoviendo transparencia, colaboración y acceso abierto. Permite financiamiento directo para investigaciones y propiedad intelectual compartida a través de herramientas como NFTs. Y como veis, en esta quedada teníamos a CZ y teníamos a Vitalik y aquí todos sus fans. Y también tenemos aquí la imagen porque para que veáis que esto no es inventado, aquí estuvieron hablando de ciencia descentralizada y del poder de la blockchain, de la tokenización, de los NFTs y cómo podían impactar en este nicho. Por lo que ya hablaremos más adelante de la ciencia descentralizada, no es el momento, pero también os quería dar un dato curioso y es que siempre que veáis post de este estilo, ¿vale? Donde la persona es japonesa o china, por favor, echarle un vistazo, porque estas personas que son de origen asiático normalmente tienen mucho alfa, por lo que intenta siempre traducir sus tweets, porque de primeras no vas a entender un pico, como mucho verás la imagen, pero traduce sus tweets porque puedes encontrar cositas que en el mercado occidental pues no suelen existir. Entonces, dicho esto, vayamos a por la mandanga porque tenemos un vídeo de Alex Becker, que Alex Becker ya sabéis que es una persona pues que tiene un alto reconocimiento dentro del sector y mucha reputación, pero aquí en este vídeo nos está hablando de 15 monedas de inteligencia artificial que podían tener un buen desempeño. Dicho esto, también quiero lanzaros la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor invención del ser humano más reciente post-internet? En este caso yo he hecho un brainstorming y me ha venido a la cabeza pues la energía renovable, la blockchain, los coches eléctricos y también los cohetes, podríamos decir. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial, sin lugar a duda, es lo que puede abrir más puertas al mundo. O sea, tenemos una infinidad de opciones, no sabéis la cantidad de tiempo que nos podemos ahorrar, sobre todo la calidad de producto que podemos llegar a tener con la inteligencia artificial, porque ahora mismo tú le pides a la inteligencia artificial que te prepare un nuevo diseño de un móvil, un nuevo diseño de un coche, que te haga un logo, es decir, todo será mucho mejor porque la inteligencia artificial, aparte de basarse en lo que ya existe, poco a poco pues irá consiguiendo
mejorar y conseguir mejores resultados. Así que llegará un día en que toda la tecnología integrará inteligencia artificial. Es inevitable al 200%. Entonces, esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es de Binance Square, nos hace un listado de las 10 criptomonedas de inteligencia artificial más buscadas en Internet en 2024, por lo que ahora mismo aquí ya podéis sacar algo de información. Las que están de color verde son las que están listadas en Binance, por lo que cuidado que no seáis los Exit Liquidity. Y luego aquí tenemos una lista que son todas las monedas que Alex Becker menciona. Son un total de 15 monedas. Yo personalmente de estas no le haría tanto caso, porque para mí estas monedas están bien, pero hemos de entender que la inteligencia artificial es muy general. ¿Realmente en qué estamos invirtiendo? Inteligencia artificial que lo que busca es optimizar procesos de aplicaciones. Estamos invirtiendo en proyectos que descentralizan de alguna forma el poder computacional de las GPUs. ¿Realmente en qué estamos invirtiendo? Esa es la pregunta, ¿no? Yo lo que os quiero presentar es lo que puede ser la siguiente gran tendencia y que ya algunos habréis escuchado por internet, y es ni más ni menos que el AI Agent, los agentes de inteligencia artificial. Cuidado porque ahora se pone interesante el vídeo. Vamos primero a revisar estos datos sobre lo que sería el ChatGPT. ChatGPT al día de hoy cuenta con 200 millones de usuarios activos semanales en todo el mundo. 67.7 millones de personas usan ChatGPT en Estados Unidos solamente. O sea, prácticamente la mitad. O sea, que no está nada mal la fama que tiene en Estados Unidos. Igualmente en Estados Unidos siempre todo el mundo va un paso al frente, por lo que es normal que tengamos tantos usuarios. Luego tenemos un total de 10 millones de usuarios que están pagando para el ChatGPT. Tenemos un 69,9% del market share. Luego el ChatGPT tiene un 70% de la cuota de mercado sobre las herramientas de inteligencia artificial. Es muchísimo. OpenAI está teniendo un revenue mensual de unos 300 millones de dólares. Actualmente OpenAI está valorada en 157 billones de dólares y también cuenta con 1.700 empleados en todo el mundo. Entonces, realmente, si hay tantas personas en el mundo, ¿por qué hay tantas pocas personas que están utilizando tan poco la mejor inteligencia artificial de todo el mundo? Yo personalmente tengo ChatGPT, la versión Pro, y la utilizo cada día, o sea, para preparar mails, para hacerle preguntas, para incluso mejorar mi inglés, porque yo lo que hago es tener conversaciones a tiempo real, porque tiene una latencia tan baja que puedo tener una conversación, cuando yo le hago la pregunta, me responde prácticamente al segundo, por lo que son conversaciones muy naturales y al final puedes exprimir realmente ChatGPT como si fuera un profesor particular. Es una locura. Entonces, lo que tenemos aquí es que mucha gente sigue sin utilizar ChatGPT, quizás por falta de entendimiento o porque no conocen su potencial de uso. Entonces, ¿quién lo soluciona? ¿Cómo podemos hacer para que este número pueda ir aumentando poco a poco? Pues aquí tenemos la respuesta. Como os he dicho, los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué son exactamente, Mark? Explícamelo como si tuviese 5 años. Los AI Agents son programas autónomos diseñados para analizar datos, aprender de sus experiencias y ejecutar tareas en nombre de los usuarios. A diferencia de los bots tradicionales, tienen la capacidad de operar y mejorar con mínima intervención humana y además pueden interactuar con otros agentes y aplicaciones. Si ahora mismo os habéis quedado un poco desubicados, tranquilos y tranquilas porque vamos a entrar mucho más en detalle y sobre todo vamos a comentar casos prácticos para que veáis dónde la gente podría utilizar estas inteligencias artificiales en versión agentes. La IA no es solo imágenes o chatbots, ¿vale? Cuando digo chatbots puede ser el ChatGPT propio, o luego cuando hablamos de imágenes podría ser el Midjourney. También puede representarse como personas o seres ofreciendo más personalidad y una mayor conexión con el cliente o la empresa. Además, no solo te indica cómo hacer las tareas, las realiza directamente. Aquí os pongo un ejemplo. Imagínate un agente de inteligencia artificial de Nike en su página web que te ayuda a comprar según tus intereses. ¿Por qué digo esto? Pues porque tú puedes activar el micro dentro de la página de Nike, que obviamente pues todo el tema de privacidad efectivamente se está yendo un poco de las manos, pero imaginaros que todo está en un campo seguro, donde no van a intervenir más del tiempo que estemos dentro de la página web a revisar lo que estamos haciendo en nuestro móvil. Pues que yo esté preguntándole, me gustaría unos zapatos talla 46 con un
un diseño tal, y que luego te parezca un bot de inteligencia artificial que sea físico, que sea una persona, una mascota o lo que sea, que te esté aconsejando sobre la compra de tus zapas. O si por ejemplo le dices, es que me gustaría unas de running, pero que no sean tan altas o que sean más finas la goma o lo que sea, pues evidentemente todo esto te lo puede solucionar un chatbot, en este caso AI Agent. Entonces, tenemos aquí información porque esto no me lo estoy inventando, los AI Agents está pegando muy fuerte. Como estáis viendo, tenemos Binance Futures, la cuenta oficial, que ya está hablando de qué son los AI Agents. Y pensar que Binance siempre tiene pues esa misión con la Binance Academy, con su comunidad, de intentar educar a sus usuarios para que poco a poco pues vayan comprando los tokens que ellos vayan listando. Este es el negocio, ¿no? Entonces, pues si la gente entiende qué son los AI Agents, en el futuro, cuando listen estos tokens, pues Binance va a absorber dinero de sus clientes, de sus usuarios, porque al final comisionan de todo el volumen, de todas las compras y todas las ventas, ellos ganan dinero. Dicho esto, también os quería enseñar este gráfico que es espeluznante. Tenemos el Google Trends, que ya conocéis muchos de vosotros. Si buscamos en todo el mundo, en los últimos 5 años, en búsquedas en web, tenemos AI Agents y tenemos meme coins. Si os fijáis, tenemos un crecimiento mucho más orgánico en las AI Agents que en las meme coins. Las meme coins funcionan por pumps y dumps normalmente, pero es que en este caso las AI Agents es algo que tiene mucha más utilidad y es por este motivo que ya desde 2022 prácticamente ha tenido cierta relevancia en el mundo tradicional, en el mundo mainstream. Lo que pasa que ahora mismo se está mezclando con criptomonedas y aquí es donde se puede liar muy parda. Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos Sequoia Capital, en este caso uno de los partners más conocidos, que es Konstantin Baller, que estaba hablando en Bloomberg Technology sobre lo que serían los AI Agents y también las tokenizaciones de estos AI Agents. Y Sequoia Capital, para aquellos que no lo sepáis, es una empresa de capital de riesgo fundada por Don Valentin en 1972 y básicamente es una de las empresas más grandes de capital de riesgo. Entonces, ¿qué más tenemos de información? ¿Qué pasaría si tuviésemos un AI Agent que fuera capaz de simular una persona que hubiese fallecido y que pudieses crearle un avatar, y en este caso ese avatar tendría sentimientos, tendría la misma voz y se podría comportar como esa persona que ya no existe? Es decir, podríamos, por ejemplo, revivir a Michael Jackson y que fuera completamente igual. Entonces, esto es una tendencia que ahora mismo en China está existiendo, la reconexión con las personas que ya han desaparecido, que ya no están en el mundo. Y básicamente las empresas estas lo que están haciendo es crear como unos bots fantasma que cuestan entre $700 y $1.400 y te permiten de alguna forma volver a reconectar con tus seres queridos que ya no están. Y esto pues ahora mismo puede parecer un poquito Black Mirror, algo del futuro, pero ya está existiendo. De hecho, hay muchos portales de AI Agents que sirven pues por ejemplo para niños que tienen autismo y a lo mejor no pueden conectar con diferentes niños, pues que puedan tener un amigo digital el cual puedan conversar, puede tener conversaciones normales como si fuera una persona, y esto al final pues tiene sus puntos positivos y sus puntos no tan negativos, sino que aún se tienen que realmente puntualizar y entender. Pero esto es una narrativa que en China, que al final son bastante pioneros con muchas cosas, con otras no tanto, pues en este caso ya le están sacando negocio a lo que serían pues todos estos AI Agents que de momento ya están teniendo bastante repercusión en el mercado asiático. Entonces, ¿por qué hay tokens de AI Agents? O sea, hasta el punto, pues entendemos que existen estos bots, pero ¿por qué existen estos tokens? ¿Por qué nosotros deberíamos de comprarlos? Pues por diferentes motivos. El primero, financiamiento, recaudar fondos para el desarrollo y expansión del propio AI Agent. Ecosistema, crear utilidad y valor en su red. Incentivos, alinear intereses entre usuarios y proyecto, descentralización, gobernanza participativa para usuarios, usabilidad, facilitar pagos y recompensar en la plataforma, y atracción, generar interés de inversores y comunidad. A ver, sinceramente, los AI Agent Tokens ahora mismo en un futuro pueden dar recompensas, pueden dar incluso revenue de lo que genere ese bot, esa inteligencia artificial, pero al final es pura especulación. Tenemos que realmente filtrar cuáles son los tokens que pueden tener un mejor desempeño, pero ahora mismo es un marco donde se puede hacer muchísimo dinero. Por eso os quería enseñar lo siguiente, y es que este tweet de DeFi nos dice lo siguiente, y es que ahora mismo el mercado de los AI Agents está valorado en $7.3 billones. Es decir, estamos aún en una etapa muy temprana de este ecosistema y seguramente si seguimos explorando van a salir muchas oportunidades, pero al
menos la diferencia entre los AI Agents y las meme coins es que los AI Agents llevan existiendo desde hace muchísimo tiempo y que están aportando un valor real a lo que sería la comunidad cripto y sobre todo al mundo, que al final es lo que intentamos buscar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la lista famosa que muchos de vosotros queríais buscar, queríais encontrar. Tenemos todos los AI Agents más importantes, más interesantes y que pueden tener un mejor desempeño a largo plazo. Esto no es un consejo financiero, os voy a dejar toda la información de este Scalidra, es decir, de esta presentación en Telegram aquí abajo para que podáis entender pues cuáles son los tokens, cuáles sus significados, porque tenemos aquí todas las traducciones, pero ahora mismo no voy a entrar en detalles, pero para que veáis que realmente son proyectos que tienen bastante poco market cap. Estos market caps no están actualizados, pero tampoco es una imagen, una infografía de hace 20 meses, esto es de hace unas varias semanas, entonces de aquí podéis sacar bastante información, pero sí que es cierto que quería destacar, por ejemplo, dos, que en este caso tenemos el Byfew, que es como el Pump.Fun de los AI Agents, ¿vale? Tenemos el Pump.Fun, que lo hemos visto durante muchas veces, donde la gente puede crear sus AI Agents y que la gente puede invertir en ellos, pero es que en este caso lo tenemos también de AI Agents. Y luego también tenemos uno que es AAXBT, que en este caso es lo siguiente, ¿vale? Y aquí tenemos un resumen espectacular de Cigar que nos dice para qué sirve este agente de inteligencia artificial. Nos comenta en el tweet que estuvo hablando con el fundador de AAXBT y mucha gente no sabe lo siguiente, pero ha estado invirtiendo los últimos años de su vida en construir uno de los mejores agregadores de información de criptomonedas en Twitter, por lo que esto le permite a esta inteligencia artificial ser capaz de poder transmitir información de alto valor. La salsa secreta está en su backend, es decir, en lo que construye esta inteligencia artificial, ya que de alguna forma ha conseguido poder recopilar muchísima información, no solamente en Twitter, sino de datos sociales que se combinan con datos on-chain y la extracción de análisis muy valiosos. Los podéis seguir en Twitter y vais a ver que siempre está hablando que si de Smart Money, que si esta moneda ahora mismo tiene un potencial increíble o que esta moneda va a ser un rug pull en próximas horas. Es decir, al final estos agentes, y no lo digo en broma, van a ser mucho mejor que inversores persona, porque las personas al final no pueden estar 24 horas al día intentando encontrar información. Estos agentes de inteligencia artificial están conectados a internet y no entienden de descansos. Solamente si se va el internet descansarían. Por lo que como siempre están absorbiendo información y encima van aprendiendo sobre la marcha, se convierten en inversores mucho mejores que las personas físicas. De hecho, aquí tenemos otro proyecto que se llama Cerebro, que para aquellos que no lo sepáis es otra inteligencia artificial pero agente que interactúa con arte, música y gaming y crea assets. Es por este motivo que Cerebro hizo un álbum de canciones en Spotify, que ahora mismo tiene más de 57.000 oyentes mensuales, y lo que hace esta inteligencia artificial es lanzar música, consigue mejorarla, la evoluciona y de esta forma crea así más engagement y más éxito, por lo que al final Cerebro se va a convertir en un artista de inteligencia artificial que va a tener muchísimo engagement porque siempre está mejorando y escuchando el feedback de sus fans, por lo que acabará generando revenue que no sabemos si este revenue se irá repartiendo como dividendos entre todos los holders de estos agentes, por lo que al final estamos entendiendo que Cerebro podría ser como un estudio de diseño, ¿vale? Y aquí pues este estudio tiene diferentes productos, pues uno de música, uno de arte, uno de videojuegos, y entonces si tú inviertes en Cerebro, lo que están generando pues estas empresas, ¿no?, que hemos comentado, de música, de diseño, de videojuegos, entre los holders del token se reparten dividendos. Esto es algo que puede llegar a pasar en un futuro, no me extrañaría, porque es lo que os comentaba, o sea, realmente ¿para qué sirven los tokens? Pues para todo esto, pero porque en un futuro ¿quién nos sabe si acabarás recibiendo dividendos de todo lo que pueda estar ingresando estos agentes de inteligencia artificial? Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos lo que sería el Cookie Pond Fund, el Cookie Dog Fund, que es como el CoinMarketCap de inteligencias artificiales de agents, que la verdad es que está muy bien. Aquí podéis ver realmente cuáles están teniendo un mejor desempeño en las últimas horas y aquí podéis realmente cotillear algunas que puedan tener potencial y sobre todo Twitter. O sea, Twitter, si buscáis AI Agents, ahí vais a encontrar muchísimo alfa. Y luego también tenemos el Pump Fund que os he comentado, pero de inteligencias artificiales de agents, que es el Fund Doc Virtuals Doc.io.
aquí podemos ver las que van saliendo. Algunas merecen mucho la pena, otras son scam. O sea, obviamente, al igual que en cualquier narrativa, siempre que hay ruido y hay dinero, van a salir proyectos que simplemente lo que van a buscar es acaparar la atención y que no van a aportar nada de valor, por lo que tenéis que saber realmente filtrar la que aporta valor, la que tiene un agente de inteligencia artificial real o la que simplemente se está apalancando con la narrativa y no está aportando nada de valor, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos? Esto es un dato muy curioso y es que ahora mismo hay 300.000 billeteras que contienen al menos un token de AI Agent. La población mundial es de 8.000 millones de personas. O sea, este dato para mí es espeluznante. O sea, estamos hablando de algo que puede ser muy mainstream, que todo el mundo puede acabar teniendo un AI Agent personalizado en el móvil y que solamente hay 300 billeteras en todo el mundo que tengan estos AI Agents. Significa que puede haber unas 300.000 personas, que no lo creo, que ahora mismo estén utilizando estos AI Agents, por lo que el potencial es increíble. Lo que pasa es que ahora mismo pues estamos en una etapa tan temprana, en un early stage, que yo le llamo, de lo que sería esta nueva narrativa de AI, que lo que genera ahora mismo pues es un poquito de confusión y que la gente aún no se quiere lanzar, pero yo lo veo bastante claro que esto de aquí a los próximos meses puede tener unos desempeños bastante impresionantes. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos un proyecto aquí que se llama Strawberry AI, que esto lo que hace es resumir toda la información que podemos encontrar en Twitter, y en este caso aquí tenemos lo que os quería enseñar, o sea, recopila información de Ethereum, o sea, la blockchain de Ethereum, de las Layer 2 y de Solana, recolecta toda la información de los nuevos tokens, de holders, de movimientos de Smart Money y demás, también recopila la información que hay dentro de CoinGecko, de CoinMarketCap y de diferentes plataformas de este estilo, recopila toda la información que encuentra en Twitter y también de influencers, de calls, de Key Opinion Leaders, recopila información también del sentimiento que hay en los grupos de Telegram en su base de datos, y lo que hace es juntar todo esto en un mixer como si fuera un shaker, lo mezcla y finalmente tienes una inteligencia artificial que es capaz de detectar movimientos de Smart Money, el incremento de token holders, analizar nuevas narrativas, analizar lo que los influencers están diciendo sobre ciertos tokens, y todo esto lo están monitoreando las 24 horas, los 7 días de la semana. Y aparte de ello también te hace resúmenes, te detecta movimientos de influencers, tendencias en los gráficos, sentimientos y mucho más. O sea, esto es una maldita locura. Y estamos hablando de Strawberry, que es un token que yo lo descubrí justamente cuando estaba en 6.4 millones de dólares, o sea, de market cap, y ahora mismo está en 41 millones. Aparte de la especulación propia del token, es que esto realmente es una herramienta que seguramente los fondos de inversión acabarán comprando, porque si tú ahora mismo puedes tener acceso a todo esto, no tiene sentido que ahora mismo estés buscando información en canales de YouTube, en canales de Telegram, en Twitter o lo que sea. O sea, realmente tienes todo el alfa delante de tus ojos. Y lo que tengo pensado es coger toda esta información, ponerla en On-Chain Capital, pero también traerla dentro de Telegram para que no tengáis que estar conectados con diferentes AI Agents, sino que ya os pueda yo brindar toda la información y de esta forma podáis ahorraros tiempo, porque para mí el tiempo es oro. ¿De qué sirve que estés analizando, aprendiendo sobre criptomonedas si estás todo el día encerrado en casa? Creo que la esencia es como menos, mucho mejor. Si puedes estar una hora y disfrutar de ir al gimnasio con tus amigos, de aprender un idioma o lo que sea, 1000 veces mejor que estar delante de una pantalla, porque al final hay una inteligencia artificial que ya va a hacer todo. De hecho, Strawberry es como el buscador de criptos, o sea, es el Amazon de las criptomonedas. Puedes encontrar toda la información que quieras aquí. Y luego también tenemos, por ejemplo, una inteligencia artificial, AI Agent, obviamente, que en TikTok se ha convertido en una influencer con más de 500.000 seguidores. Está todo el día conectada y la gente le pone sus comentarios y ella responde. Imaginaros en Twitch que al final tenemos influencers de todo tipo, con cosplays más realistas, menos realistas, con temáticas de fútbol, de temáticas de Fortnite, que pueden estar haciendo directo todo el día. Pues al final son más eficientes que las personas, porque las personas se cansan. Y aunque tengan esa empatía, esa conexión emocional, pensad que cuando tú estás viendo un streaming, no conectas tanto con la persona porque no estás físicamente con esa persona. La energía no se transmite. Entonces, si finalmente acabamos viendo modelos de inteligencia artificial hiperrealistas que estén conectados con una temática en concreto, lo que vamos a conseguir es que cualquier persona que, por ejemplo, vea un streaming de una persona que sepa de criptos, que sea un AI Agent, al final, pues va a ser mucho mejor que una persona que
se pueda cansar, una persona que no te pueda responder, porque la inteligencia artificial va a estar conectada a internet y va a ser mucho más, por lo que ahora mismo hay muchos influencers de inteligencia artificial que ahora mismo tiene 68 millones de market cap. Esto, si sigue creciendo, se puede ir, yo que sé, a 200 millones, 300 millones, no lo sé, pero hemos de estar atentos a las oportunidades que van a salir. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos los AI agents, se van a convertir en los influencers líderes en todas las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque están despiertos las 24 horas, 7 días de la semana, posteando contenido en diferentes plataformas. Ellos pueden consumir información que existe ahora mismo en el mundo, al igual que nosotros, y se pueden adaptar para cambiar sobre las narrativas y las tendencias a tiempo real, por lo que son mucho mejor que un ser humano, porque yo, si me tengo que enterar de una nueva narrativa cripto, tengo que ir yo a buscar esta información. La AI ya está conectada a internet y te va a dar toda la información antes que un influencer. Así que al final, lo que va a conseguir estas inteligencias artificiales es que la influencia provoca comunidades más leales, porque tú al final lo que buscas es fiabilidad y una persona humana puede generar errores, porque a lo mejor no tiene tantas fuentes de información, pero una inteligencia artificial que tendrá 20.000 fuentes de información las va a contrastar. Aparte, va aprendiendo, por lo que su sentido crítico es mucho mejor y te dará un resumen perfecto de lo que tienes que hacer. Y luego, finalmente, aquí tenemos un post de Sandra que nos dice que AIXBT se ha posicionado como top número 1 en el ranking de KOLs de influencers en cuanto a mindshare en los últimos 7 días, superando, por ejemplo, a Ansem, que es uno de los influencers más grandes del mercado anglosajón cripto, que promocionaba WIF sin parar. También tenemos a CZ, pues que la ha superado AIXBT, y también se ve superado Michael Saylor. Entonces, también os quiero aclarar qué es el mindshare, porque el mindshare significa el nivel de atención, reconocimiento o influencia que una persona, marca o proyecto, o en este caso inteligencia artificial, tiene en la mente del público dentro de un mercado o comunidad específica. El gráfico muestra la distribución de mindshare entre Key Opinion Leaders en el espacio cripto durante los últimos 7 días, basado en datos de menciones o interacciones en plataformas relevantes. O sea, es increíble que ahora mismo la persona que tenga más influencia y que la gente más tenga en consideración sea un agente de inteligencia artificial, ya no es un influencer. Por lo que al final tendré que hacer un AI que sea de Mark Nieto y que yo le pueda proporcionar información, pero que vaya aprendiendo, porque yo ya me voy a quedar anticuado. Esa es la realidad. Entonces, os quiero comentar también el futuro de la IA, porque pasa por el mainstream. En este caso, Apple no va a lanzar una inteligencia artificial que se llamará Apple AI. Se va a llamar Apple Inteligencia. En inglés, Apple Intelligence. Y el resumen de esta presentación es lo siguiente, porque Tim Cook ha concedido una entrevista muy interesante en la que ha hablado sobre su futuro como CEO y otros detalles. Entonces, sobre Apple Intelligence, que es la IA de Apple, Apple Intelligence se basa en 2 pilares: privacidad y utilidad. Ejemplos de funciones: resumir correos electrónicos, agrupar notificaciones y crear imágenes con iMage Playground. Lanzamiento en iOS 18.2. De momento esto en Europa no está. En España no está disponible, en Estados Unidos sí que está disponible, creo yo, la inteligencia artificial, o tiene que estar ya al caer, pero estas son funciones muy básicas que poco a poco irán evolucionando, es decir, es simplemente el inicio, no quieren meter todos los assets, porque el año que viene, el próximo iPhone, va a ser una locura en cuanto a inteligencia artificial probablemente. Entonces, la colaboración de Apple con OpenAI es lo siguiente. Apple colabora con OpenAI en lugar de competir en modelos de lenguaje a gran escala. Se integrará en Siri próximamente bajo estricta supervisión para garantizar privacidad y utilidad. Bueno, el tema privacidad ya es un tema que no me quiero meter, pero ya sabes cómo son estas empresas tan tecnológicas. Esta estrategia refleja la filosofía de Apple de utilizar lo mejor disponible en el mercado, porque Apple no es pionera por inventar nuevas cosas, porque no creó el primer MP3 o MP4, porque el iPod llegó más tarde que muchos otros, pero innovó, al igual que no fue el primer móvil táctil con el iPhone, pero también innovó. Entonces, en este caso, el objetivo de Apple es intentar encontrar lo que está triunfando, pero mejorarlo y darle pues su toque, en este caso Apple, ¿no? Entonces, el futuro es IA. Por lo que, si estás viendo que la IA es el futuro, como yo, ¿qué pasa si lo juntas con cripto? Pues al final es dinero a largo plazo, porque lo que vas a conseguir con los tokens de inteligencia artificial, pero sobre todo de AI agents, es que van a financiarse proyectos
los cuales utilizan el token como si fuera una acción y tú luego ese token lo puedes vender porque el proyecto habrá crecido o porque a lo mejor te dan dividendos como si fuera un staking. Y no lo digo en broma, pero hay muchos casos de éxito de inteligencia artificial que ahora mismo se está aplicando como si fueran AI agents. Podríamos ver el caso de aprender idiomas con Eleven Labs, que es como el OpenAI de ChatGPT que ahora mismo tienes, que puedes hablar, pero es que la conversación de aquí, la latencia es prácticamente cero. Tú le haces una pregunta y te está respondiendo al momento, con diferentes voces, con diferentes temáticas. Le puedes decir que sea una inteligencia artificial que, por ejemplo, tenga un acento británico o que, por ejemplo, sea muy breve con sus respuestas o que pueda tartamudear. Es decir, le puedes pedir lo que quieras. Y luego tenemos aquí también el caso de los videojuegos, porque en este caso Skyrim creo que ha implementado, no sé si es un mod oficial o no oficial, pero como estás viendo tenemos Illo Juan que le preguntaba a un NPC del Skyrim qué le parece la serie de Ibai, bla, 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 ¿no? Y en este caso, pues, la inteligencia artificial está integrada dentro del juego a tiempo real, porque ahora mismo le está preguntando algo que es de actualidad y te sabe preguntar. Y si tú le preguntas a esta chica que se llama Gerdur dentro del juego cómo quedó ayer el Madrid o el Barça, te va a responder y te va a responder en base al conocimiento que esta persona dentro del juego ya tiene. Simplemente le está añadiendo más información. Por lo que al final estamos entrando ya en un mundo muy customizado. Imaginaos el GTA 6, que tú puedas utilizar tu voz dentro del juego y que puedas interactuar con la gente, que te puedan preguntar cosas, que tú de golpe dices, pues hostia, esto no me lo han preguntado en todo el juego. Pues la idea es que realmente el juego no sea monótono, por lo que la inteligencia artificial va a integrar estos AI agents, porque cada personaje ya no es un NPC, es un agente de inteligencia artificial que tiene una información de base. Porque esta chica que veis en pantalla pues se dedicará, por ejemplo, a trabajar en una cervecería, pero igualmente está conectada con el mundo, por lo que te puede dar respuestas que te puedan dejar un poco desubicado, ¿no? Y ya para ir finalizando, Brian Armstrong también está muy interesado por los AI agents y preguntaba si alguien estaba construyendo un LinkedIn de AI agents. Y ya una persona respondió que sí que existía y se llama Agent AI. Por lo que el futuro, chicos, está aquí. El futuro de los AI agents está aquí. No sé cuántas veces he repetido la palabra en este vídeo, pero es una palabra que os tenéis que tatuar en vuestras orejas porque va a sonar muchas veces de aquí hacia adelante. La inteligencia artificial para mí va a tirar por aquí en los tokens, también para otras cosas que ya veremos hacia dónde van, pero que sepáis que la inteligencia artificial va muy rápida, por lo que ahora mismo funciona seguramente no funcionará en un mes o funcionará peor, o si no evoluciona al final se deja de utilizar, queda obsoleta, por lo que investiga, pivota rápido, pero no te cases con nadie, porque ahora mismo cualquiera de estos proyectos que os he enseñado pueden ser muy buenos, pero a lo mejor al cabo de unos días dejan de funcionar porque han sacado una mejor versión. Pensad que estamos en un mundo muy cambiante y la propia inteligencia artificial va a hacer que la propia inteligencia artificial tenga que mutar muy rápidamente, ¿vale? Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, un vídeo bastante denso, pero de información de alto valor. Como os he dicho, esto lo vais a tener todo en la descripción dentro de Telegram, por lo que os invito a que me sigáis, ya que por ahí suelo informar de muchas cosas aparte de los vídeos de YouTube. Y nada, dejo esto por aquí, yo me despido y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.